Muy buenos días a todos, quien les habla es el Dr. Giovanni Rivera Arce, soy jefe de la unidad de oftalmología. En esta oportunidad hablaremos sobre la patología del cristalino. Dentro de la patología del cristalino tenemos otros subtemas, tenemos catarata y alteración de la posición y la forma. Es necesario que ustedes como médicos generales dominen muy bien el tema correspondiente sobre todo de la catarata. La catarata es la primera causa de ceguera a nivel mundial y la primera causa de ceguera reversible. ¿Qué significa esto? Que a través de una cirugía puede revertirse esta patología. La catarata, al ser una causa importante de ceguera, también es una causa importante de discapacidad visual, mermando a muchas personas que tienen esa patología a realizar sus actividades cotidianas y afectando su vida laboral. Ustedes como médicos generales no van a operar catarata, pero tienen que estar en la obligación de diagnosticar esta patología o sospecharla en la mayor medida posible. En esta oportunidad hablaremos sobre la fisiopatología de la catarata, la clasificación de la catarata, el cuadro clínico, el diagnóstico y cuáles son los tratamientos quirúrgicos que existen. Como les repito, ustedes no van a operar catarata, pero sí tienen que conocer cuáles serían las complicaciones quirúrgicas de esta patología. El Estado y muchos estados invierten una gran cantidad de dinero en campañas de tamizaje y campañas quirúrgicas de catarata. Esta es una cirugía ambulatoria, que significa que el paciente se opera en un determinado tiempo y luego este paciente va a ir a la casa, no se queda hospitalizado. Al no quedarse hospitalizado, es una cirugía ambulatoria y esta es una cirugía que puede realizarse en centros de atención primaria o centros de salud de cierto nivel, no necesariamente hospitalario. El paciente se opera y es necesario que sea controlado al día siguiente o a los 2 días. Muchas veces ustedes van a ser médicos jefes de posta que van a contribuir y colaborar con estas campañas de tamizaje que van a realizar. Ustedes tienen que colaborar con el médico especialista a evaluar las complicaciones quirúrgicas que se puedan presentar. Muy bien, haciendo esta breve introducción, empezamos el tema de cristalino. Las competencias que ustedes tienen que adquirir durante esta clase se encuentran las siguientes. Todo alumno que termine esta clase tiene que ser capaz de definir la catarata y conocer cuál es la clasificación y fisiología. El alumno que termine es un alumno que identifica y reconoce los síntomas de catarata congénita y adquirida. El alumno que termine esta clase es alguien que reconoce los factores de riesgo y las patologías asociadas. Alguien que conoce la realización de reflejo rojo o prueba de Bruner. El reflejo rojo es un procedimiento bastante sencillo que ustedes pueden adquirir su destreza mediante la práctica clínica. Obviamente por estas circunstancias no se va a poder realizar, pero es un examen que ustedes como médicos generales tienen que aprender a realizar. El alumno que termina la clase es alguien que termina la indicación quirúrgica de catarata. Aquí hablaremos cuándo está indicada la operación de catarata. No todos los casos tienen que operarse en un momento establecido. Hay unos parámetros del Ministerio de Salud que tienen que conocer para indicar al paciente que este tiene que operarse prontamente. Alguien también que conoce las diferentes técnicas operatorias de catarata e identifica las principales complicaciones quirúrgicas. Ya les comenté que ustedes, si bien es cierto, no van a operar la catarata, ustedes van a conocer cuáles son las técnicas operatorias de catarata modernas y las que se usan en la actualidad, pero tienen que aprender a identificar cuáles son las principales complicaciones quirúrgicas para orientar al paciente una vez que éste se haya operado. Ya donde termina la clase también salen que elabora y planifica campañas de tamizaje de catarata en el primer nivel de atención. Dentro del seminario de catarata, que en algún momento van a realizarlo, se está poniendo énfasis cómo ustedes elaborarían y desarrollarían una campaña de tamizaje en el primer nivel de atención para catarata. Finalmente, el alumno que termina esta clase es alguien que conoce las alteraciones de la forma y la posición del cristalino. Si bien es cierto, no son frecuentes, son bastante infrecuentes, ustedes tienen que conocer cuáles son estas patologías y recordar que también son altamente amblyopizantes, que quiere decir que generan ambliopía. Una ambliopía indica un desarrollo inadecuado de la función visual. Es un tema que ya se abordará en otra oportunidad. Algunos casos motivacionales que vale la pena comentar. Tu primer caso, tengo un paciente de 70 años que presenta disminución de la agudeza visual bilateral de manera progresiva, que no mejora con correctores y se acude para evaluación. Y muchas veces va a venir pacientes mayores a la posta indicando que no ve bien. Ustedes pueden suponer que se trata de una catarata en un primer lugar, pero es necesario hacer descarte de otras patologías. Ahora, si el paciente usa lentes y a pesar de usar lentes no mejora, puede ser que la catarata ya esté avanzada. Muchas veces pacientes con catarata usan lentes y tienen una visión más o menos aceptable. Pero cuando la visión disminuye un umbral importante de agudeza visual, entonces ya hay que pensar en que el paciente requiere una cirugía. Recordad que hay otras patologías asociadas a esta edad. Puede haber una degeneración macular asociada a la edad, una retinopatía diabética o alguna otra alteración que condiciona que el paciente no vea bien. Es necesario descartarlo.
En el segundo caso, un paciente de 3 años que presenta desviación ocular de un solo ojo. Mamá refiere que ha notado un punto blanco en la pupila y solicita evaluación urgente. Hemos hablado o vamos a hablar sobre las causas del estrabismo. Dentro de las causas del estrabismo secundario se encuentra la ambliopía, y dentro de la causa de ambliopía se encuentra la catarata congénita. Si un niño de 3 años presenta una catarata congénita y esta es una catarata bastante madura y condiciona que el niño no vea a través del ojo que tiene catarata, va a condicionar que este ojo se desvíe por un proceso de estrabismo secundario, un proceso de supresión que ya hablaremos en ese momento. Por lo tanto, una catarata congénita puede condicionar la presencia de estrabismo. Si usted tiene un niño que tiene estrabismo, entonces puede pensar que la causa podría ser una catarata congénita subyacente. Un tercer caso, un paciente que refiere que fue operado de cirugía de catarata hace 3 meses y presenta una disminución de la agudeza visual. Solicita causa probable. Dentro de las complicaciones quirúrgicas más frecuentes se encuentra la opacidad de la cápsula posterior. La cápsula posterior es el saco que contiene el cristalino que ya se opacó y se volvió catarata. Este saco permanece después de la cirugía y se puede opacar. Una opacidad secundaria después de la cirugía, y eso es lo que permite que el paciente no vea bien. No es que la catarata ya haya aparecido nuevamente. Realmente se ha opacado la cápsula y tiene un tratamiento más o menos sencillo que permite que el paciente recupere la visión como la tuvo en el periodo postoperatorio inmediato. Catarata. ¿Cuál es la definición de la catarata? La catarata es la opacidad parcial o total cristalina o la pérdida de su transparencia. ¿Y de dónde viene esta catarata? Imaginan que ustedes están sobrevolando estas cataratas de un helicóptero o de un avión. Si nosotros sobrevoláramos estas cataratas, podemos verlo de esta manera. Vemos como la caída de la catarata hacia el fondo, hacia un lago, hacia un río, se vería de esta forma. Esta es una catarata cortical. Vemos como hay radiaciones opacas y es un tipo de catarata en específico. Es por esa razón que desde muchos años, muchos siglos atrás, se dominó esta opacidad catarata, porque da la impresión que fuera una visión de una catarata de una parte superior, donde caen las aguas hacia el lago o hacia un río. Podemos ver otra figura, otra foto, donde evidenciamos una opacidad bastante marcada en la pupila del ojo derecho. Este signo se llama leucocoria, la opacidad a nivel de la pupila. Puede ser una opacidad de cristalino, pues una opacidad del humor vítreo, puede incluso ser una opacidad de la retina. A ello se llama leucocoria. En este caso corresponde a una catarata. Damos ejemplos de catarata. Vemos como hay una opacidad en el cristalino. Este es un ojo normal. En esta figura podemos ver que la pupila es transparente, se ve oscura, significa que hay transparencia, pero ya cuando hay cierta opacidad se va a ver esta leucocoria. La catarata vemos también una opacidad a este nivel, bien marcada. Recordar algunos aspectos embriológicos de la catarata tiene un origen ectodérmico, por lo tanto cuando hay una malformación del segmento anterior también pensar que podría estar involucrado el desarrollo del cristalino. El cristalino está conformado por muchas fibras dispuestas de tal manera que hay una transparencia perfecta. Están dispuestas concéntricamente y vemos que este cristalino viene fijado. La estructura del cristalino se encuentra suspendida en el ocular a través de las fibras ondulares. Estas fibras ondulares le dan soporte y permiten que este cristalino no se mueva. Muchas veces estas fibras ondulares sufren también algunas otras alteraciones, producto de ciertas patologías del tejido blando que condiciona que el cristalino no esté fijo, esté bastante móvil. Es tema de especialidad, pero vale la pena que también alteraciones de las fibras ondulares. Vean esta disposición de las fibras de cristalino, perfectamente distribuidas, y hay un proceso metabólico interno que permita que la transparencia también permanezca en el tiempo. Luego las partes de la catarata, mejor dicho del cristalino. El cristalino está compuesto principalmente por núcleo, corteza que está alrededor del núcleo, el epitelio y el saco que envuelve a este cristalino. Recordar que las células germinales se encuentran en la periferia del cristalino. Estas células germinales van a desarrollarse con el tiempo y conformar las fibras que forman parte del cristalino, de tal manera que el cristalino sufre cambios a través del tiempo. El cristalino aumenta de tamaño, aumenta de grosor, precisamente porque las células germinales se van reproduciendo a medida que pasa el tiempo. Es una clasificación, una distribución quirúrgica que vale la pena importante conocer. Vemos que está compuesto la catarata por el núcleo, el epinúcleo, que es una
es una parte también del cristalino que envuelve el núcleo y está alrededor de este, la corteza que está alrededor de todo el núcleo y la cápsula que envuelve o aloja al cristalino. El epitelio no es posible distinguirlo de manera quirúrgica, por lo tanto es una figura que nos indica las partes del cristalino para el cirujano o para las nociones quirúrgicas importantes. Otra figura donde vemos el núcleo, la corteza y el epitelio. En esta figura podemos ver el saco que contiene a este cristalino. Vemos el grosor del saco, es bastante ínfimo. La capa posterior de este saco tiene 4 micras y la cara anterior 14 micras. Por lo tanto es una estructura bastante delgada que es necesario tener un reparo importante en el momento de operar, dado que este saco es el que va a contener al lente artificial. Nosotros vamos a retirar el cristalino y vamos a colocar dentro de ese saco el lente artificial. Algunas características del cristalino: vemos cómo hay variación a través del tiempo, al nacer, entre los 20 y 30 años y más allá de los 80 años. El cristalino va aumentando de tamaño, aumenta su grosor, su longitud antero-posterior, su diámetro, su peso, incluso la cápsula posterior también tiene algunas variaciones. Esta variación del cristalino, del tamaño y la forma, también conlleva que haya algunos cambios refractivos del cristalino. Podemos ver que al nacer tiene un poder dióptrico de 32 dioptrías y este poder va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Ya sabemos, o vamos a revisar, que el poder dióptrico del ojo es 60 dioptrías, sumando el poder dióptrico de la córnea y el poder dióptrico del cristalino. El cristalino tiene un poder dióptrico aproximadamente de 20 dioptrías. Es por esa razón que el recién nacido, el lactante, no ve como un adulto, porque el poder de refracción del globo ocular en total va variando con el tiempo. Recién va a alcanzar un poder dióptrico muy similar al adulto a la edad de 6-7 años. En cuanto a la fisiopatología de la catarata senil, que es la catarata más común que ustedes van a revisar, esta es una catarata que empieza a producirse a partir de los 50 años y se debe a cambios metabólicos dentro del cristalino. Entre los cambios metabólicos importantes se encuentra el incremento del glutatión oxidado o la reducción de la glutatión reductasa, que son enzimas. Estas enzimas van a condicionar que haya una variación en la cantidad de puentes disulfuro entre las proteínas. Al haber mayor incremento del glutatión oxidado, que es una enzima, va a haber mayor cantidad de puentes disulfuros. Es estos puentes disulfuros que le da el color cobrizo amarillento a las cataratas. En esta figura vemos cómo la opacidad de la catarata varía de acuerdo a la evolución y de acuerdo a la progresión en el tiempo, adquiriendo sobre todo la nuclear, que es un tipo de catarata, este color cobrizo amarillento. En cuanto a la clasificación, podemos dividirla de acuerdo a la edad de aparición, la etiología, la localización o la madurez. En cuanto a la aparición, podemos dividirla en congénita y adquirida. La congénita, vale la pena recordar, no es necesariamente aquella catarata que aparece en nacimiento, puede aparecer a los meses de edad o a los primeros años de vida. Diferente a la adquirida, que puede ser causada por otra causa no congénita. Entre ellas podemos hablar de infantil, juvenil, presenil y la senil. En cuanto a la etiología, la primera es la primaria, causada por un proceso idiopático o una causa idiopática, puede ser congénita o propia de la edad, la senil, que es la degenerativa. Y la secundaria, evaluaremos qué otras causas pueden condicionar la presencia de catarata. En cuanto al tipo de localización, tenemos la nuclear, aquella opacidad que se ubica en la parte en el núcleo; la cortical, la opacidad que se presenta solamente en la corteza; la subcapsular es aquella opacidad que se presenta entre el saco capsular y el epitelio. Es un tipo especial de catarata, sobre todo posterior. Y la polar, aquella que involucra no solamente ese espacio entre el epitelio y el saco, sino también involucra el saco mismo. Es muy frecuente este tipo de cataratas en los niños o en las cataratas congénitas. Por la madurez se deriva de la opacidad, del grado de opacidad. Puede ser un grado bastante leve, podemos llamarla incipiente, una evolutiva, la opacidad va aumentando con el tiempo, madura o hipermadura. Entonces estos son grados de opacidad. Cuando la catarata adquirida, podemos llamarla senil o degenerativa, que se presenta a una cierta edad adulta. La metabólica está causada principalmente por la diabetes mellitus. Diabetes mellitus es la principal causa de catarata secundaria en nuestro medio. Esta catarata está debido a que hay una alteración de procesos metabólicos en el mismo cristalino. Dentro de los procesos intermediarios del metabolismo de la glucosa se encuentra la producción de sorbitol. Este sorbitol, debido a que hay un déficit enzimático para culminar estos procesos metabólicos de la glucosa, se acumula en el cristalino y este sorbitol condiciona que haya una sobrehidratación del cristalino. Esta sobrehidratación condiciona que haya una opacidad.
La hipocalcemia, los trastornos tiroides también se han asociado a causas metabólicas de cristalino. La traumática, también una causa importante de catarata secundaria, está debido a que hay lesiones del saco capsular. Un paciente que ha sufrido, por ejemplo, un accidente de tránsito, ha tenido un golpe muy fuerte en el ojo y luego después de unos días aparece una opacidad de cristalino, probablemente ha sido tan fuerte el golpe que ha lesionado la cápsula de cristalino. Esta lesión de la cápsula condiciona que el humor acuoso penetre en el cristalino y se sobrehidrate. Esta sobrehidratación le va a dar ese color, esa opacidad y color blanco al cristalino, produciendo una catarata secundaria traumática. Una causa inflamatoria derivada principalmente por la uveitis. La uveitis es una inflamación de la uvea y la uvea está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Este es un tema que hablaremos en otra oportunidad. Esta inflamación que ocurre a nivel de todo el globo ocular condiciona que hay una mayor permeabilidad del saco capsular por la inflamación del globo ocular. La permeabilidad condiciona que hay una sobrehidratación de cristalino a largo plazo, condicionando una catarata secundaria por una causa inflamatoria. Otra causa importante es la tóxica, conocida por el uso de corticoides tópicos o sistémicos, y es bastante común. Un paciente que sufre artritis reumatoidea y está con tratamiento en base a corticoides puede desarrollar a largo plazo esta catarata secundaria. Se ha asociado también a la miopía, al glaucoma agudo, sin embargo no hay una asociación causal necesariamente, simplemente está asociado su presencia a la presencia también de glaucoma agudo y miopía. El glaucoma agudo estaría explicado porque hay un aumento de la presión intraocular que condicionaría que hay un daño a nivel del epitelio del cristalino, condicionando que haya una alteración metabólica. Es un tema que se plantea, aún se encuentra en investigación, pero se ha asociado su presencia después de cuadros de glaucoma agudo. Asociado a radiaciones infrarrojas y ionizantes también se ha comentado, sin embargo en la práctica médica no es algo habitual, por lo menos personalmente yo no lo he visto. En cuanto a la catarata congénita, podemos dividirlas en diferentes causas. La principal causa es la hereditaria o genética. Tiene una dominancia importante a nivel genético y compone el 30% de las causas de la catarata congénita, muchas veces no confirmada, dado que es muy poco accesible, es muy poco habitual que se realice cariotipos o exámenes genéticos a niños que tengan catarata congénita. Debería hacerse, sin embargo no es posible muchas veces. Una causa importante de catarata congénita es la infecciosa, principalmente la rubiola. La rubiola es la principal causa de catarata congénita infecciosa. Sin embargo, también se asocia a herpes, sífilis, toxoplasmosis, varicela y otros agentes infecciosos. La causa metabólica, principalmente la lactosemia, también es una causa importante de catarata secundaria o catarata en el lactante, en el recién nacido, producto de alteraciones metabólicas a nivel del cristalino. El hipopatriodismo, la epiglucemia neonatal también se ha asociado a la presencia de catarata congénita. Se asocian anomalías oculares. El glaucoma congénito, aniridia, vitrio primario hiperplásico y otros son, como digo, alteraciones, malformaciones de globo ocular, involucra el segmento anterior y el segmento posterior. Dado que el cristalino tiene un origen ectodérmico, entonces hay una asociación importante a malformaciones oculares. Y finalmente asociadas a síndromes o patologías sistémicas. Es necesario que ustedes aprendan cuáles son los signos de cada uno de estos síndromes porque se asocia a una catarata congénita. Por ejemplo, el síndrome de Lowe, que tiene una alteración renal, una alteración del sistema nervioso, se asocia a la presencia de catarata congénita. Si ustedes tienen un paciente que presenta alguno de estos síndromes, tienen que estar en la obligación de también revisar si el paciente presenta la catarata en ese momento. Puedo ver acá figuras donde evidenciamos tipos de catarata. Acá vemos la catarata nuclear, donde la opacidad se encuentra justo en el centro del cristalino, en el núcleo, y tiene esa coloración cobriza amarillenta que se había comentado. Esta es una catarata cortical que involucra sobre todo la corteza. Acá vemos algunas radiaciones periféricas. Esta es una foto evaluando el reflejo rojo. Entonces, cuando uno evalúa el reflejo rojo, va a ver la opacidad de manera oscura, no blanca. Es una catarata cortical, pero ya madura, en la cual toda la corteza está involucrada. Puede ser que el núcleo no esté involucrado en nuestro opaco, pero al estar involucrada la corteza, opacifica todo el cristalino. Nosotros lo vemos de manera anterior, de manera blanca completa. Es una catarata cortical madura. Una catarata hipermadura cortical, donde se ha licuado la corteza y al licuarse también involucre el núcleo y este viene a caer o descender. Es una catarata bastante avanzada.
Esta es una catarata morganiana en la cual se ha licuado también en la corteza por esta degeneración de la corteza, pero el núcleo al ser tan duro queda flotando. Es necesario tener mucho cuidado con este tipo de cataratas, dado que el núcleo, por la dureza que tiene, podría lesionar el saco que contiene cristalino. Una catarata subcapsular posterior, que es una catarata importante de discapacidad visual, dado que debido a que esta opacidad se encuentra en el centro del eje visual, merma mucho la agudeza visual. Esta es una catarata que a simple vista no se puede detectar muchas veces, porque la opacidad se encuentra, como les dije, entre el saco capsular posterior y el epitelio. Es necesario evaluarlo mediante una lámpara hendidura, que es un equipo que permite evaluar con gran aumento estas patologías de alteración, o a través del reflejo rojo. Muchas veces uno no pensará que tuviera el paciente catarata, a veces lo ve que no hay una leucocoria evidente y no cree que sea la catarata la causa, pero si uno lo examina con mayor detenimiento se va a dar cuenta que la causa es esta opacidad a nivel subcapsular posterior. Una catarata lamelar, donde involucra varias capas de cristalino sin llegar a tener una opacidad muy evidente. Y finalmente tenemos esta clasificación de la catarata, que no es necesario que ustedes lo sepan, no lo aprendan, dado que este es un tema de especialidad, pero involucra, para realizar esta clasificación llamada LOX3, determinar si hay opacidad a nivel nuclear, cortical o subcapsular posterior. Nosotros asignamos una letra dependiendo de la ubicación de la opacidad y un número dependiendo de la evolución de la catarata. De esta manera el cirujano ya determina cuál es la técnica quirúrgica más idónea para operar esa catarata. No es lo mismo operar una catarata blanda, poco opaca, o una catarata muy dura, muy opaca. Tenemos otra catarata, la catarata polar anterior, que les comenté que sobre todo es en los niños y las congénitas. Es una catarata donde involucra tanto la corteza, el epitelio y el saco capsular. En este caso es una catarata polar incipiente, más o menos de 1 milímetro. No toda la catarata polar se opera. En este caso el niño probablemente tiene una buena visión a pesar de tener una opacidad del eje visual, porque no está muy amplia esta opacidad. Esta generalmente se controla y si esta progresa de tamaño en el tiempo se puede operar. Sin embargo, se espera a que el niño tenga una alteración visual importante. Este tipo de cataratas de referirlas al médico especialista para la evaluación y tratamiento respectivo. No siempre se va a operar. Acá podemos ver esta catarata polar anterior que hemos visto mediante el reflejo rojo. Vemos cómo se evidencia la opacidad bien marcada. Se ve un punto oscuro negro porque hay una densidad importante. Tenemos una catarata lamelar donde están involucradas algunas capas de cristalino, pero el reflejo rojo no se ve tan opaco, no se ve ese oscurecimiento del cristalino. Probablemente no merma mucho la visión, pero sí vale la pena recordar que en ese momento ya está apareciendo una catarata. Habrá que evaluar cuál es el grado de discapacidad visual que está generando en ese momento en el paciente. Hay muchos tipos de catarata. Muchos tipos de catarata, que tenemos un tipo cerulea, que es donde hay la opacidad en copos de manera dispersa y difusa en el cristalino. Una catarata membranosa en la cual se ha reabsorbido de alguna manera, mediante distintos procesos metabólicos, la corteza y parte del núcleo, donde solamente queda el saco y rezagos de cristalino. Es una catarata membranosa, que también ocurre porque hay un proceso degenerativo adicionalmente, el proceso de apoptosis, donde se reabsorbe este cristalino. En cuanto al cuadro clínico, esto es importante sí tener en cuenta el cuadro clínico tanto en el adulto como en el niño. En el adulto, cuando hablamos de una catarata senil, es un cuadro progresivo. Sin embargo, no siempre el cuadro va a ser progresivo. Si hablamos de una catarata traumática o una catarata metabólica por diabetes que se ha descompensado, el cuadro es mucho más súbito, más acelerado. En el niño a veces no es muy fácil evaluarlo, dado que el niño no le va a responder a las preguntas y tampoco vamos a tener referencia de su sintomatología, pero sí mediante ciertos signos podemos nosotros presumir la presencia de una opacidad de cristalino. Síntomas que puede tener un adulto en una catarata senil degenerativa. Esta es una catarata que se presenta generalmente a partir de los 50 años. Tenemos la división de la luz visual progresiva. Puede haber deslumbramiento. ¿Por qué se produce deslumbramiento? Porque la luz, al atravesar este cristalino opaco, va a sufrir un fenómeno de dispersión. Esta dispersión de la luz va condicionando que varios rayos luminosos afecten o incidan en varias zonas de la retina, condicionando un molesto deslumbramiento, una molesta iluminación en el paciente. ¿Hay disminución de la sensibilidad de contraste? Claro que sí, hay disminución porque
ya la visión se ve mermada por una capa opaca generalizada. Hay halos de colores precisamente por este proceso de dispersión que también a veces al paciente que tiene catarata le permite ver algunas luces rojas, algunas luces azules por ese proceso de dispersión de la luz cuando atraviesa el cristalino opaco. Hay una miopización de la visión. Este proceso de opacidad del cristalino o degeneración en catarata va a condicionar que la densidad del cristalino aumente. Cuando aumenta la densidad, la desviación del rayo luminoso va a ser mayor, condicionando que el punto focal se forme mucho más anterior a la retina. Esta modificación de la posición del punto focal va a condicionar que el paciente tienda a tener miopía, y los miopes tienden a ver mejor de cerca que de lejos. Entonces el paciente que tiene catarata dice en un momento que ve mejor de cerca, que antes no veía bien de cerca. Eso por un tiempo. Pasado un tiempo, a medida que evoluciona la catarata, el paciente no va a ver bien ni de lejos ni de cerca. Hay una diplopía monocular, también por el proceso de dispersión y de miopización de la visión. Puede haber dos puntos focales y eso condiciona que a veces vean dos imágenes. Hay una alteración de la visión escotópica o fotópica. A veces el paciente diga que ve mejor en la mañana o ve mejor en la noche. Eso depende mucho de la ubicación de la opacidad. Cuando la opacidad se encuentra en el centro visual, del eje visual, va a ver peor en la mañana porque hay mayor miosis por la luz. Y si el paciente tiene la opacidad en la periferia, va a ver peor en la noche porque al tener menos miosis y más midriasis, el paciente ya percibe esas alteraciones por la opacidad periférica. Entonces es un dato importante de tener en cuenta. En cuanto a la catarata congénita, les he comentado que es difícil determinar cuáles son los síntomas, pero sí podemos determinar cuáles son los signos. Entre esos signos tenemos la mirada perdida, la falta de seguimiento, hay un nistagmo pendular cuando ya hay una catarata algo avanzada, el estrabismo secundario cuando la catarata está muy avanzada y ya está condicionando una ambliopía severa que condiciona el estrabismo secundario por ambliopía. Hay fotofobia por su proceso de deslumbramiento de halos de colores y hay signos de ambliopía, los signos de ambliopía importantes. Si nosotros cubrimos el ojo, si alternamos ocluir los ojos de este niño, ocluimos un ojo y luego el otro, y al ocluir el ojo que tiene catarata, el niño se va a incomodar porque no va a ver. Mejor dicho, cuando ocluimos el ojo que no tiene catarata, el niño se va a incomodar porque es el ojo el cual está mirando. Diferente cuando ocluimos el ojo que tiene catarata, el niño en ese momento no se va a incomodar porque estamos ocluyendo un ojo que no ve. Entonces son algunos signos que pueden evidenciarse, sin embargo ya es competencia de especialidad, incluso su especialidad. En cuanto a catarata congénita, vale la pena comentar que puede presentarse de manera unilateral y bilateral. La unilateral es mucho más ambliogénica y más discapacitante, porque cuando hay una catarata bilateral, a veces hay una alternancia de la visión, a veces ve con un ojo, a veces ve con el otro ojo, pero cuando hay una catarata unilateral existe el fenómeno de supresión. En ese momento la aferencia visual del ojo que tiene catarata se anula, entonces no hay una aferencia visual, no hay recepción aferente del estímulo visual a la corteza, porque hay mucha opacidad, evitando el desarrollo de la vía visual de ese ojo. Contra el estado físico, tanto en el adulto como en el niño, podemos hacer ayuda de la visualización directa. Acá podemos ver que hay una leucocoria evidente. No es necesario hacer mayores estudios para determinar que se trata de catarata. Hay una dificultad para realizar la oftalmoscopía. Si ustedes intentan hacer la oftalmoscopía o el fondo directo, ustedes no van a poder ver el fondo de ojo, el polo posterior, porque no van a penetrar rayos luminosos. Ustedes no van a poder detectar nada a nivel del polo posterior, precisamente por esa opacidad bastante evidente. El reflejo rojo o test de Brunner es el reflejo que les he comentado, este procedimiento que tienen ustedes que aprender a dominarlo. Han visto figuras donde se ve alguna opacidad con un fondo rojo amarillento, entonces es un examen que permite detectar la catarata de manera precoz. Es cierto que es necesario confirmarlo a veces con algunos estudios, porque la opacidad no necesariamente tiene que estar a nivel cristalino, pues a nivel del humor vítreo o incluso de la retina, pero es muy característica las opacidades oscuras cuando se presenta catarata. Nosotros a veces es muy complicado ver al paciente sin una ayuda importante visual. En este caso se usa la lámpara hendidura. La lámpara hendidura es un equipo donde se usan muchas lupas, se usa un aumento importante de la imagen que vamos a ver para determinar si hay o no hay catarata. Lo que nosotros veríamos a través de esta lámpara es esta figura. Se llama lámpara hendidura porque la luz que proyecta es a través de una hendidura. Esta hendidura de luz nos permite evaluar las estructuras anteriores del ojo a través de varios cortes, precisamente por el pasaje de la luz. Podemos ver que en este primer corte está evaluando la córnea. Este segundo corte de luz al atravesar la córnea, por ser transparente, evalúa el iris y evalúa el cristalino.
la cara anterior, penetra más el haz de luz y evalúa la corteza y el núcleo. Entonces, a través de la lámpara hendidura podemos nosotros comprobar la presencia de catarata. Así es como veríamos a través de la lámpara hendidura la presencia de una catarata y confirmarla. En los niños es algo complicado evaluar la lámpara hendidura. Existen lámparas hendiduras portátil. En algunos casos, algunas postas o centros de salud tienen esta lámpara hendidura portátil, pero si no lo tuviera, el reflejo rojo es de mucha utilidad. Acá estamos viendo cómo a través del reflejo rojo se puede evidenciar si hay o no la presencia de opacidad a nivel de la punta. El reflejo rojo, entonces recalco nuevamente, es un examen que ustedes tienen que aprenderlo y se hará mayores énfasis en las prácticas que van a tener en la subrotación de oftalmología. Vemos en este momento que hay bastantes tipos de reflejo rojo. Este reflejo rojo se da porque hay un reflejo de los vasos sanguíneos de la retina. No es que la retina sea roja o naranja. La retina es transparente, es un tejido transparente, pero ese color rojo es debido al reflejo que otorgan los vasos sanguíneos de la retina. Por esa razón que a veces el reflejo rojo puede cambiar, a veces puede ser medio amarillento, medio blanco, depende mucho de la posición del observador, de la incidencia de la luz y también de la aberración óptica que causa la córnea. Entonces, al ver movimiento, el reflejo rojo va a variar. Podemos ver esta figura que en el ojo derecho vemos un reflejo aparentemente normal, hay una parte media blanca, una parte roja, es por la posición del observador y por la aberración óptica de la córnea, pero en la figura de la izquierda, en el ojo izquierdo, podemos ver que hay una opacidad. Esa opacidad nos indica que hay una opacidad probablemente a nivel del cristalino, confirmando la presencia de catarata. A veces hay opacidades muy incipientes, como no es el caso, es algo muy incipiente, muy fino, que probablemente no está causando alteración visual. Acá vemos esa opacidad bien marcada en el centro, puede ser una catarata polar anterior, habría que verlo sin reflejo rojo. Una catarata estrellada puede ser causada por un trauma ocular. Una catarata lamelar que involucra algunas capas de la retina, que también está bien marcada a través del reflejo rojo. Finalmente, el diagnóstico. Ya hemos hablado del reflejo rojo, muy importante arma diagnóstica, sobre todo en la práctica general, de la medicina general, pero hay unos exámenes auxiliares que es necesario hacer para confirmar o completar este estudio de la catarata. Tengo la agudeza visual, que ustedes tienen que aprender a hacer, como en general la microscopía a través de la lámpara hendidura. Probablemente ustedes no tengan acceso a esta lámpara hendidura, por lo tanto es más que todo para el especialista. El reflejo rojo sí, eso sí pueden hacer como medios generales. La tonometría, que sería complementario, porque como hemos dicho, hay cataratas que están causadas por un glaucoma o asociado al glaucoma. Es necesario tener en cuenta, sobre todo también para fines quirúrgicos. Ustedes tendrían que estar en la obligación de hacer tonometría de indentación. Ya se hablará del tema cuando hablemos del tema de glaucoma. La refracción, es necesario hacer la refracción, determinar si el paciente a través de correctores puede mejorar la visión. Eso lo va a hacer el especialista, ustedes no lo van a hacer. La oftalmoscopía, el fondo de ojo, eso podrían intentar hacer ustedes. Es un examen importante para ver si no hay alteración del polo posterior. El paciente puede tener catarata y a su vez degeneración macular, puede tener catarata y a su vez retinopatía diabética. Entonces eso también nos importa para conocer el pronóstico visual del paciente una vez que se pueda operar. Exámenes laboratoriales importantes previos, sobre todo el de glucosa, donde se le da una causa importante de catarata secundaria. En cuanto a la indicación quirúrgica, esta indicación quirúrgica está basada en la guía del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que indica la guía del Ministerio de Salud? Que es necesario operar cuando el paciente tenga discapacidad visual. Cuando hablamos de discapacidad visual, de acuerdo a la tabla de discapacidad visual, cuando el paciente tenga una agudeza visual peor a 20/70, que es necesario considerar siempre el mejor ojo con la mejor corrección posible. Si el paciente cumple un criterio de discapacidad visual, es necesario operarla, de acuerdo a la guía del Ministerio de Salud. Sin embargo, no es necesario, no es absoluto, dado que en la práctica privada también se puede operar en ciertas agudezas visuales mejores. No es lo mismo un paciente que trabaja en la oficina, un contador que trabaja 8 horas diarias, que tiene catarata, o un paciente que trabaja en el campo, donde la agudeza visual o la finura visual no es tan necesaria para ciertas labores en el campo libre. Por eso también incluye en la guía del ministerio el trabajo y la profesión del paciente. Es necesario tener en cuenta estas dos situaciones, dándole la presencia de capacidad como el trabajo y la profesión del paciente. Cuando usamos prequirúrgicos, una vez que ya hemos determinado que el paciente se va a operar, se requieren laboratoriales prequirúrgicos mínimos, el riesgo cardiovascular o pediátrico, si el paciente es pediátrico o menor de edad, el riesgo anestesiológicos, siempre y cuando se vaya a tratar de operar a un paciente pediátrico. Esta es una cirugía ambulatoria, se realiza una anestesia
En el adulto local, a través de la anestesia perivulvar, se anestesia los músculos extraoculares, de tal manera que el paciente está despierto, pero el globo ocular está anestesiado. El riesgo anestesiológico es importante sobre todo en los pacientes pediátricos. Ellos requieren este riesgo anestesiológico porque va a ser sometido a una sala de operaciones e intubado. Hay dos exámenes importantes en la cirugía de catarata, que es la biometría ocular y la ecografía ocular. La biometría ocular permite calcular cuál es la potencia del lente que yo voy a utilizar para sustituir a este cristalino. Hemos visto que el cristalino tiene un promedio de 20 dioptrías, pero es necesario hacer ese cálculo importante para que el punto focal se forme en la retina. Puede ser un lente de 18 dioptrías, un lente de 22 dioptrías, es variable, pero más o menos se maneja dentro de esos rangos, porque ya sabemos que el cristalino tiene una dioptrías promedio entre 18 y 20. La ecografía ocular es importante hacerla porque permite determinar si hay alguna alteración a nivel del polo posterior. Y hemos visto que en algunos casos, cuando la catarata está muy avanzada, no podemos evaluar el polo posterior. No podemos hacer una oftalmoscopía directa o indirecta. Entonces nosotros no sabemos cuál es el pronóstico visual porque no hemos visto la retina. Ante la ecografía podemos al menos tener una idea si hay alguna alteración importante. Sin embargo, muchas veces hay alteraciones muy finas como una degeneración macular. Entonces no podemos ver la degeneración macular mediante la ecografía. Y muchas veces el paciente se opera, mejora su visión, pero no ve al 100%. Es porque podrá tener alguna otra patología en la retina que no se ha podido evidenciar. Recordar que esta es una cirugía ambulatoria en los adultos, por lo tanto, es muy posible que se haga campañas de tamizaje en las postas en centros de salud, como yo lo he hecho muchas veces. Este es el examen de biometría ocular, donde podemos nosotros calcular cuál es el poder del lente. Para hacer este examen existen muchos aparatos. Acá estamos viendo un aparato que se llama IOLMaster, que a través de la queratometría, que es la curvatura corneal, y la longitud anteroposterior del ojo, nosotros podemos calcular cuál es el poder dióptrico a este nivel que requerimos para que el punto focal se forme en la retina. Entonces es un aparato sofisticado que permite calcular el poder dióptrico. Y en estos resultados podemos ver que nos indica que puede ser 22 dioptrías, 20 dioptrías. En este caso ha salido un ejemplo de 22.5, por ejemplo, en el ojo derecho. Entonces es la medida del lente que tengo que conseguir para sustituir al cristalino que está opaco. Esta es una ecografía donde permite evidenciar si hay una alteración importante del polo posterior. No vemos alteraciones importantes a nivel de orbitrio. Acá vemos que el transductor se coloca en la córnea del paciente. Se ubica acá. Acá podemos ver el cristalino. Este es un corte sagital del globo ocular. Imaginen que es un corte sagital cristalino. Este es el humor orbitrio. Entonces va en radio ausente y el polo posterior. No vemos ninguna alteración importante, pero no podemos ver si hay una degeneración macular, si hay drusas, si hay hemorragias, no podemos saber. Nos da una idea cercana si no hay una alteración importante. El tratamiento de la cirugía de catarata. Realmente el tratamiento siempre, o por lo menos al momento, es quirúrgico. Existen investigaciones que permiten la elaboración de unas gotas tópicas que permiten aclarar o mejorar la transparencia del cristalino mediante algunas alteraciones o mejoramiento de procesos metabólicos. Sin embargo, aún no está nada confirmado. El tratamiento gold estándar de la catarata es la cirugía. Y la cirugía ha ido evolucionando durante el tiempo. Ha habido varias técnicas desde hace muchos siglos. Se empezó con una técnica intracapsular que significaba retirar todo el cristalino, incluyendo el saco. Luego se pasó a la técnica extracapsular, se retira el cristalino, se dejaba el saco para colocar dentro un lente artificial. Luego se pasó a la técnica de la facomultiplicación, que a través de una incisión pequeña permite destruir el cristalino y retirarlo. Y a través de esa incisión pequeña colocar un lente que se pueda doblar, plegable, de tal manera que el periodo de recuperación es mucho mayor. Finalmente, tanto la técnica extracapsular moderna como la técnica de facomultiplicación tiene resultado funcional final visual bueno. Ambas técnicas tienen un resultado funcional muy bueno. Sin embargo, quizá la facomultiplicación ofrece ventajas en cuanto al tiempo de recuperación y al tiempo quirúrgico. La técnica extracapsular consiste, como se había comentado, en mantener el saco capsular, retirar el cristalino y dentro de ese saco colocar el lente artificial. Vemos en este momento cómo se hace un agujero o una apertura en el saco, en la capa anterior del saco capsular. Vemos esta apertura que se realiza el cristal, se trata de retirar el cristalino de este saco. Acá se está luxando el cristalino y se retira a través de una incisión. Es la técnica extracapsular. La técnica extracapsular, acá vamos a ver paso a paso, se realiza una incisión a través del limbo, esto se llama paracentesis. A través de paracentesis se introduce un aparato que se llama capsulótomo y se realiza la capsulorhexis, que consiste en retirar
una parte de la cara anterior de este saco. Se coloró previamente con un colorante, para la redundancia, y se realiza la capsulorhexis. Es un procedimiento que permite realizar un agujero anterior de aproximadamente 5 a 6 milímetros en la cara anterior del saco capsular. Una vez que se ha realizado este agujero, se procede a hacer una sección de la esclera. Se realiza un túnel a nivel de la esclera que penetra hasta la córnea. A través de ese túnel se va a retirar el cristalino. Se luxa el cristalino, se retira del saco capsular, se retira a través de esa incisión, y a través de esa incisión se va a colocar el lente artificial. En ese momento se está procediendo a aspirar todos los restos. A veces se retira solamente el núcleo, pero a veces quedan restos corticales. Se trata de limpiar completamente el saco capsular para evitar inflamaciones posteriores. Está limpio el saco capsular, se procede a colocar el lente artificial que les había comentado, que a veces es más pequeño que el tamaño del cristalino. A nosotros nos importa que el eje visual esté cubierto. Se coloca este lente artificial a través de incisión, y esta es una incisión autosellante, la que ven acá. No requiere ningún punto posterior, se sella porque la presión del globo ocular sella esta incisión, no requiere ningún punto adicional. Paracentesis. Bien, se hace una paracentesis en la nivel del limbo. En ese momento se coloca una sustancia importante, una sustancia viscoelástica. Esta sustancia viscoelástica permite que la cámara anterior se mantenga. Si nosotros no colocamos esa sustancia, la cámara se aplanaría. Entonces es una sustancia que mantiene la cámara anterior. A través de esa incisión se realiza la capsulorhexis, que es retirar esa parte de la cápsula anterior mediante este movimiento circular continuo. Y en ese momento se va a proceder a colocar una pieza de mano. Esta es la pieza de mano que se llama facoemulsificador. ¿Qué consiste en un facoemulsificador? Tratar de, a través del ultrasonido, de desintegrar el cristalino y en ese mismo momento aspirar a través de este mismo facoemulsificador, de tal manera que se integra, destruye el cristalino y lo absorbe a través de esa pequeña incisión que ingresó el facoemulsificador, sin necesidad de hacer un corte adicional que permita retirar la catarata. Se empieza en ese momento a destruir a través de desintegrar a través del ultrasonido, se absorbe completamente la catarata, se aspira todo lo que es necesario y finalmente se coloca un lente artificial. Este lente artificial se puede doblar, se corrige, se dobla y se desdobla cuando se coloca, de manera que el paciente ya recupera la visión a través de un lente artificial. Es una técnica que aparentemente parece sencilla, sin embargo requiere una curva de aprendizaje muy importante, dado que estamos hablando de realizar cirugía en una estructura muy delicada del aparato ocular. En cuanto a las complicaciones que hay que tener en cuenta, las dividimos en intraoperatorias y posoperatorias. Las intraoperatorias podemos determinar como las más importantes y frecuentes la rotura de cápsula posterior. Hemos visto que la cápsula es ínfimamente delgada. Si nosotros no preservamos esta cápsula, no va a sostener el lente artificial y va a ser necesario colocar otro tipo de lentes especiales. El cristalino se puede ir hacia atrás, una pérdida posterior del cristalino cuando se rompe la cápsula posterior. Hoy hay algunas hemorragias cordíacas, algunas hemorragias intraoculares durante la operación por una alteración, por una diferencia de presiones. Hay una alteración, en ese momento de la cirugía se manejan presiones intraoculares que hay que mantenerlas en un nivel importante. Entonces la cirugía no es tan sencilla como la han visto en el video, es necesario tener consideraciones importantes. En las posoperatorias, que es las que ustedes van a tener que apoyarnos cuando se realice campaña de tamizaje y campañas quirúrgicas, se encuentran las inmediatas y las tardías. Las inmediatas puedo comentar el edema corneal, importante, la córnea se inflama, la lente a veces no está colocada adecuadamente, hay un aumento de la presión intraocular producto de esta inflamación que bloquea el drenaje del humor acuoso a través del ángulo camerular, o la notalinitis, que es una importante esa complicación porque hay una infección quirúrgica. Es mínima, el riesgo que ocurre ello es mínimo, pero es necesario considerar en pacientes con ciertas patologías inmunosupresoras. Y las tardías tenemos la más importante, la pacificación de cápsula capsular posterior, que ya les había comentado que es la que causa baja visión después de una cirugía de catarata. Tenemos también las queratopatías por descompensación, a veces la córnea se descompensa y muchas veces no llega a compensarse. Aquí tenemos un paciente posoperado de catarata donde se evidencia la opacidad de la cápsula posterior. Ella no tiene
ese aumento catarata. El paciente tiene un lente artificial, podemos ver acá el reflejo de ese lente, pero en la parte posterior, donde está el saco, se ha pacificado. ¿Cómo se trata esta pacificación de la cápsula posterior? Mediante un tratamiento láser. El paciente se sienta y a través de un láser especial se realiza un agujero en esa cápsula posterior, de tal manera que el paciente recupera nuevamente la visión mediante el agujero que se ha hecho mediante un tratamiento láser llamado Jack Laser. Es un tratamiento ambulatorio, demora 15 minutos y el paciente recupera la visión nuevamente. Esta es una imagen donde hay una infección importante del globo ocular, porque a veces el paciente sufría alguna enfermedad inmunosupresora o quizás no tuvo el adecuado cuidado del control postoperatorio. Por eso el postoperatorio es muy importante en la cirugía de catarata. Acá vemos una imagen donde se está operando a través de un aparato llamado facoemulsificador. Este es un microscopio importante y acá vemos cómo se proyecta la imagen de la cirugía. Es una operación que se hace con una ayuda microscópica, es realizarlo con microscopio. En ese momento estoy yo operando esta figura. Este es el equipo de facoemulsificador, donde se conecta una máquina que es la que va a producir el ultrasonido en eso. Estos son pacientes que operé en una campaña hace ya casi 6-7 años en Chivay, una campaña quirúrgica ambulatoria, donde muchos pacientes no necesitaron ir de Chivay hasta la ciudad, se operan en la misma localidad de Chivay y todos afortunadamente mejoraron su capacidad visual. Finalmente hablamos de la aceleración de la forma y la posición, que es algo más infrecuente, pero vale la pena comentar. En cuanto a la forma, tenemos el lepticón anterior, el lepticón posterior, la microesferofaquia, el lentiglobo y el coloboma cristalino. Son alteraciones de la forma, más no de la posición. Están asociados a ciertos síndromes, cada uno de estos tipos. El lepticón anterior. El lepticón anterior significa que hay una curvatura normal en la parte anterior del cristalino. Podemos ver que el cristalino, además de tener la curvatura propia del mismo, tiene una curvatura anterior adicional. Eso condiciona que hay una alteración refractiva importante y los correctores generalmente no mejoran este lepticón anterior. Podemos tener un lepticón posterior donde la curvatura está en la parte posterior del cristalino. Entonces hay doble curvatura y es difícil corregirlo con lentes. Acá podemos ver mucho mejor esa curvatura adicional, tanto anterior, en algunos casos posterior, y cómo se ve al reflejo rojo esta curvatura adicional. La microesferofaquia indica que es un tamaño más pequeño del normal, en algunos casos está más pequeño cristalino que a través de un golpe o un traumatismo se desliga de las fibras sonulares y cae en la cámara anterior, se luxa hacia la cámara anterior y se queda en la cámara anterior por el tamaño que tiene este cristalino. Está asociado también a ciertos síndromes. El coloboma cristalino, ocasionado principalmente por un inadecuado un incompleto desarrollo del cristalino, como el cristalino estuviera cortado. A veces se confunde con una luxación, pero vemos que hay un corte en el cristalino, es una alteración del desarrollo completo. La ectopía lentes, estas son las alteraciones de la posición finalmente, o llamada ectopía lente, es una luxación del cristalino. Esta está causada por unas alteraciones genéticas, también está causada por algunas alteraciones de los tejidos blandos que sostienen este cristalino, como por ejemplo el síndrome de Marfan, donde hay una laxitud anormal de las fibras sonulares, o también está asociado a unas alteraciones metabólicas que condicionan que estos tejidos no tengan la fortaleza necesaria, como la homocistonuria, o el trauma ocular, un trauma muy importante que condiciona que el cristalino cambie de posición, se luxe por este gran trauma. Acá vemos una luxación del cristalino hacia la parte superior, vemos incluso las fibras sonulares. Este está muy asociado sobre todo a enfermedades del colágeno. En el síndrome de Marfan se evidencia mucho estas luxaciones del cristalino. Vemos también otra luxación del cristalino, esta vez hacia abajo, y se evidencian las fibras sonulares. El cristalino está desplazado hasta esa zona. Esta es una catarata traumática, donde además de opacar el cristalino por el trauma, lo ha luxado de la posición. Entonces un golpe ha sido tan fuerte el golpe que ha condicionado que la
se lesione la cápsula de cristalino, se opaque y a su vez se luxe. Es una catarata traumática con luxación de cristalino. Y esta es una luxación, una ectopía que no solamente ha involucrado el cristalino, también ha involucrado en la pupila. La pupila en este caso no está central, es una luxación de una oposición anómala de la pupila y probablemente también compromete el cristalino, pero ya esta tiene una base genética o hereditaria. Bien, a manera de recuento vamos a hablar de las conclusiones de esta clase, que tiene que tener en cuenta: la catarata es primera causa de ceguera y la primera causa de ceguera reversible. La catarata puede clasificar de acuerdo a la edad, aparición, etiología, tipo o localización y evolución. Las principales causas de la catarata en adultos son la degenerativa senil, metabólica, traumática, y las principales causas de catarata congénita son hereditaria o genética, infecciosa, metabólica y asociada a síndromes. La prueba de reflejo rojo es el examen más útil para tamizaje y sospecha de catarata en el primer nivel de atención. El tratamiento de la catarata es quirúrgico. La indicación depende de la agudeza visual y la ocupación del paciente, y la técnica quirúrgica más moderna es la facoemulsificación. La complicación postquirúrgica de la catarata más frecuente e inmediata es el edema corneal, y la tardía más frecuente es la opacidad de la cápsula posterior. Saben tener en cuenta que algunas son tardías y algunas son inmediatas, cuáles son las más frecuentes. Las alteraciones de la forma y la posición cristalina no son frecuentes, pero constituyen causas importantes de discapacidad visual. Entonces, a través de estas conclusiones, ustedes tienen que revisar y ampliar los temas que hemos desarrollado. Algunos consejos para el médico general que a tener en cuenta es que la cirugía de catarata es la cirugía oftalmológica más frecuente. El Estado invierte un presupuesto importante de salud ocular para la realización de campañas de descarte de catarata. La catarata de etiología senil es la más frecuente y se presenta a partir de los 50 años. La catarata congénita es de difícil detección y es una causa importante de ambliopía severa. La catarata congénita unilateral es más ambliogénica que la catarata congénita bilateral, por lo tanto su derivación al médico especialista debe ser tramitada a la brevedad. La catarata senil tiene una evolución progresiva, a diferencia de las cataratas secundarias, cuya evolución puede ser acelerada. La catarata no es la única causa de baja visión en el adulto. Puede asociarse en el mismo paciente, además, los errores refractivos no corregidos, el glaucoma y patología retiniana. Recordar que la medicina tiene que ser evaluada de esa manera. El paciente puede tener en el mismo momento varias patologías y es necesario distinguir cada una de estas patologías, no asociar un efecto a una sola causa. Los pacientes con corticoterapia sistémica pueden presentar catarata secundaria de corticoides, debe ser considerada. El paciente que se encuentra con corticoterapia tiene que evaluar la posibilidad de que el paciente tenga en ese momento también catarata. La discapacidad visual con medicación quirúrgica para el catarata es relativa en el ámbito privado. Les indiqué que esa indicación quirúrgica es la que maneja el Ministerio de Salud. Sin embargo, eso no quiere decir que un paciente que tenga una agudeza visual menor no pueda ser operado de catarata. Puede ser operada de catarata, incluso en otros países se usa una agudeza visual menor o hay libertad para hacerlo, pues la catarata no está considerada como causa de ceguera en otras regiones. Por esa razón, ¿por qué se opera antes de que el paciente tenga una discapacidad visual importante? Bien, acá tenemos la bibliografía que ustedes pueden revisarla cuando gusten y ampliar los temas que han quedado pendientes o no han quedado por comprender. Bien, hemos finalizado con este acápite el tema referente a cristalino. Ya nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta luego.